En nuestros países herven el agua porque el agua viene de fuentes naturales, ya sea de ríos, de manantiales, y en estos manantiales, en estos ríos, hay bacterias, hay organismos vivos en el agua. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquafil Maryland. Mi nombre es Jorge Rojas y estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo con aquellas personas que ustedes crean necesitan saber acerca del agua. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial que surge la mayoría de las veces cuando vamos a hacer los análisis en casa. Y nos dicen, Jorge, yo hervo el agua. Por eso el agua está en buenas condiciones. Y hay mucho que hablar en este tema el día de hoy para aclarar ciertas dudas que están muy metidas dentro de nuestra cabeza como hispanos. ¿Por qué? Porque en nuestros países hervimos el agua y es una tradición hervir el agua. Y el agua, dicen las mamás, que queda en buenas condiciones. Eso es en nuestros países y por eso voy a hacer como un preámbulo para ahondar en el tema del día de hoy. En nuestros países herven el agua porque el agua viene de fuentes naturales, ya sea de ríos, de manantiales, y en estos manantiales, en estos ríos, hay bacterias, hay organismos vivos en el agua, que al hervirla, obviamente, van a desaparecer, mueren. Pero aquí en Estados Unidos pasa algo muy particular y es que el agua no viene de una fuente natural. Y ustedes lo han escuchado en otros episodios anteriormente. El agua aquí es reciclada y en ese reciclaje del agua le ponen muchos químicos, 86 en total, para devolver la casa en condiciones mucho más aptas después de toda la suciedad que reciben al usarla cada uno en nuestras casas. Entonces, ¿qué sucede? No hay bacterias porque todos esos químicos matan las bacterias, pero esos químicos al hervir el agua se hacen mucho más robustos, más grandes, más dañinos para nuestra salud. Científicos aquí en Estados Unidos han dado información acerca de este aspecto muy importante y noticias acerca de la importancia de no hervir el agua en casa. ¿Por qué? Porque como les decía, cuando la hervimos, estos metales pesados se hacen más robustos. Cuando calentamos un metal, el metal se expande, se hace mucho más grande. Y eso mismo pasa cuando hervimos el agua en casa. Entonces no es recomendable hervir el agua que llega a nuestras casas por esa situación. Y como sucede habitualmente en estos videos, pues respondemos preguntas de aquellos que quieren recibir respuestas de personas que realmente saben acerca del agua y eso somos nosotros. Muy bien, frente al tema de hervir el agua del grifo, preguntas. ¿Cuándo es imprescindible hervir el agua del grifo? Uno, lo decía anteriormente, no es pertinente hervir el agua por el tema de los metales pesados que se van a expandir y eso los hace más peligrosos. Pero hay situaciones muy particulares en que es posible hacerlo. Cuando hacen arreglos en las tuberías cerca de nuestras casas o cuando lavan las tuberías de agua limpia, que eso también sucede periódicamente en las ciudades, esa agua viene muy turbia o viene con bacterias porque estuvo en contacto con el aire y el medio ambiente, se expone y pueden haber bacterias. Cuando hay una alerta del condado de nuestra ciudad, es importante hervir el agua y ellos lo dicen en los comunicados para evitar que esas bacterias que entraron por el contacto con el aire en las tuberías pues puedan desaparecer. Eso siempre y cuando esté la alerta, pero recuerden, soy enfático en esto, no es buena idea hervir el agua por la presencia de los metales pesados que hay en ella. Segunda pregunta. ¿Qué precauciones debo tomar para usar el agua de mi casa si está contaminada? Dentro del proceso de reciclaje del agua, al utilizar los químicos, el 99.9% de las bacterias desaparece, ¿sí? Por los mismos químicos que se utilizan. Pero hay una en particular que se mantiene, que es el E. coli, que es una bacteria que está dentro de las heces fecales. Y esa sobrevive en la mayoría de los casos a este proceso. Entonces, hervir el agua en ese caso, y por lo general nosotros cada vez que consumimos el agua, cuando cocinamos, los alimentos se herven, entonces ahí estamos cubiertos. Pero en otras circunstancias no podemos hervir el agua, ¿como cuáles? Cuando nos bañamos la boca,
cuando nos bañamos el cuerpo. Evidentemente en estos dos casos no hervimos el agua para hacer esas dos tareas que son cotidianas. Entonces ahí podemos estar expuestos a esas bacterias. Y obviamente las bacterias, a no ser que tengas una herida abierta, pues no van a entrar a través de nuestra piel. Por eso es bien importante tener un sistema de purificación de agua en casa para mantenernos alejados de los metales pesados y también de todas estas bacterias. El sistema Aquafil Maryland tiene esa bondad, y es que retiene las dos cosas: la bacteria que posiblemente sobrevive al proceso de reciclaje, que es la E. coli, y también los metales pesados. Pregunta: ¿necesito hervir el agua cuando no hay un aviso de alerta? Es repetitivo el tema en este sentido. No es pertinente hervir el agua por la situación de los metales pesados. Y suena redundante y volvemos a hablar del mismo tema, pero es una realidad. Desafortunadamente esto es lo que sucede por el proceso de reciclaje del agua. Entonces, mamás, papás que nos escuchan, que están viendo este video, si usted va a prepararle un tetero, una pachita a su hijo, se va a preparar alimentos, aunque estos hervan, estamos poniendo en riesgo la salud de nuestros hijos. Cuarta pregunta: ¿cómo puede ayudar Aquafil Maryland? Nosotros, y ya lo decía anteriormente en una de las respuestas, tenemos para ustedes un sistema de purificación de agua que les garantiza mantener lejos de sus familias y en beneficio de su salud bacterias que puedan sobrevivir al proceso y los metales pesados. Es una medida muy importante que debemos tomar pensando en la salud de nuestras familias, pensando en nuestra salud, y que está al alcance de nuestras manos. El sistema de purificación que manejamos en Aquafil Maryland te garantiza tener agua de primera calidad, la mejor agua en tu casa, para beber, para cocinar, para lavar los alimentos, para bañarte el cuerpo, la boca, toda tu casa con agua purificada. Solo necesitas tomar la decisión, solo necesitas tener información que aquí te la estamos dando para que puedas tener lo mejor para la salud de tu familia en casa. Nos vemos en un siguiente programa y recuerden, no hervir el agua.